Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva. Hoy es viernes 3 de octubre del 2025 y volvieron las lluvias a Bogotá. Alicia, ¿será que han pasado cosas buenas en Colombia en los últimos meses? Una cosa muy interesante fue que apareció hace unos meses el abogado Mauricio Gaona y desde entonces se ha ido convirtiendo en la conciencia jurídica de un país sin suficientes líderes capaces de frenar a un gobernante delirante e irrelevante en el ámbito internacional, pero eso sí, capaz de hacerle mucho daño a Colombia. Sin embargo, la importancia de los planteamientos de Gaona no puede ocultar el valor fundamental que han tenido algunos miembros de las altas cortes colombianas, como ha sido el caso de Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente de la Corte Constitucional. El doctor Gaona apareció por primera vez en la palestra pública colombiana aterrado por las implicaciones que hubiera tenido el decretazo que pretendía pasarnos del actual populismo izquierdista a la dictadura constitucional de Petro y Monte Alegre. El profesor Gaona le explicó con lujo de detalles al ministro de Justicia que lo que él y Petro estaban llamando bloqueo institucional en las democracias serias del mundo se llamaba oposición. Al mismo tiempo, le dio cátedra sobre el derecho constitucional americano, francés, alemán y colombiano, dejando en evidencia las pretensiones de erudito y embaucador de Montealegre de una forma serena y con argumentaciones académicas impecables. ¿Qué planteó Gaona en el Congreso Anual de FENALCO en Medellín? La semana pasada, en el Congreso de FENALCO, volvió a aparecer el doctor Gaona y esta vez les advirtió a los asistentes a la reunión los riesgos que corre Colombia con la dispersión de candidatos de la oposición para hacerle frente al candidato del pacto histórico. Les recordó cómo las actuales dictaduras constitucionales de Nicaragua y Venezuela llegaron al poder después de haber ganado unas elecciones como lo hizo Petro hace 3 años y una vez en el poder no lo han soltado por décadas. Gaona le hizo un llamado a la oposición para que se una y aprenda de la historia para que llegue a las próximas elecciones con un solo candidato para no repetir lo que pasó en Venezuela. Al mismo tiempo, llamó a los electores a que cumplan su cita con la historia, eligiendo bien y defendiendo la democracia. También les demostró que la dispersión de la oposición fue una de las causas de la pérdida de las elecciones posteriores a la toma del poder de los socialistas del siglo XXI, que se han ido convirtiendo en 3 dictaduras constitucionales, incluyendo la cubana. En Venezuela y Nicaragua lo lograron a través de nombramientos en la rama judicial, mediante los cuales se atornillaron al poder. Gaona les contó que esas dictaduras constitucionales no solo se presentaban en América Latina, sino también en África y Asia, y relató con cierto detalle los casos de Camboya y Uganda, entre 39 casos que él ha estudiado durante más de 5 años con el patrocinio de las Naciones Unidas. Para concluir, a todos les dejó claro que cuando un presidente como el actual se empeña en cambiar la Constitución porque no se le ajusta a sus intereses, lo que hay que cambiar es de presidente y en ningún caso de Constitución. La búsqueda de culpables a su propia incapacidad es parte del mismo problema. En el caso de Colombia les dijo que Petro primero culpó a la oposición, luego a la prensa, posteriormente a sus propios ministros, para terminar diciendo que lo que había que cambiar
era la Constitución, ocultando así que lo que necesariamente hay que cambiar es al presidente. Para completar su análisis sobre los peligros del gobierno Petro, esta semana Gaona nos explicó a todos los colombianos las violaciones a la Constitución Política de Colombia y a los tratados internacionales que contienen los decretos de la paz total y la directiva que los reglamenta, emitida por la Fiscalía General de la Nación. Y como si estos atropellos fueran poco, en estos días Petro y sus primeras líneas andan tratando de revivir los desmanes que ellos promovieron durante el mal llamado estallido social. Claro está que como es Petro el director de orquesta y el presidente de este gobierno, andan inventándose un enemigo externo y lo encontraron en Israel promoviendo ahora protestas vandálicas en las ciudades colombianas a favor de Palestina. Y a todas estas, ¿qué está pasando en la región latinoamericana? Latinoamérica está rebosando de problemas. En el Mar Caribe existen 3 dictaduras violadoras de los derechos humanos, como son la de Venezuela, Cuba y Nicaragua, aliadas y dependientes del Cartel de los Soles. En México, el destape de la corrupción rampante y del control del narcotráfico de todos los estamentos del Estado está haciendo temblar al establecimiento y al partido de gobierno. En Colombia, nos avergonzamos de un gobernante aliado a Nicolás Maduro, quien además de insolente, indisciplinado y errático, sus delirios lo llevan a sentirse con el derecho de violar todos los protocolos de respeto y disciplina que debe tener cualquier ciudadano del mundo cuando se encuentra en territorio extranjero. Entonces, aunque los problemas de incertidumbre y ansiedad sobre el futuro del planeta son problemas globales, en Colombia, dado el gobierno que tenemos y el presidente que nos tocó padecer, parecen sintetizarse en los disfraces que Petro usa cuando sale al extranjero. ¿Qué anda haciendo Petro en este desorden? Este viernes pasado, a la guayabera arrugada con la banderita de guerra a muerte que decidió ponerse para salir a arengar a los transeúntes en una calle cualquiera de Nueva York, le añadió una cufilla o bufanda palestina y una cachucha de policía colombiano. Así pues, Petro, cual guerrillero del siglo XX, se enfundó la bufanda palestina para gritarle al mundo con megáfono en mano que él se había entrenado con terroristas en los desiertos de Libia, mientras algunos líderes occidentales y musulmanes, incluyendo a Turquía, Egipto, Saudi Arabia, Estados Unidos, el Reino Unido y Qatar, entre otros, trataban de frenar la guerra en Gaza. Como el presidente Trump lo ignora y Petro solo trata de llamar su atención, lo insulta para sentirse su par y con sus gritos e impertinencias solo logró que lo sacaran a las carreras del territorio norteamericano, revocándole la visa a él y por ende a todos sus dependientes. Además, consiguió que duplicaran el valor de las visas a todos los colombianos que padecemos sus groserías y sus delirios. A su regreso a Colombia, se puso a calumniar a Paloma Valencia de la misma forma como fustigó a Miguel Uribe Turbay con sus 43 trinos antes de que lo asesinaran. Claro que si en Colombia no frenan al irresponsable de Gustavo Petro, puede ser que en Estados Unidos sí lo hagan, pues como parecería haber violado una ley federal al pedirle a las tropas norteamericanas que desobedezcan a su comandante en jefe, esto puede generarle problemas en el futuro. Bueno, Alicia, ¿y ahora qué nos depara el futuro? Todavía no es claro qué nos depara el futuro, pero como decía Gaona, así como no nos podemos dejar robar el futuro, tenemos que impedir que nos roben el pasado.
pues este gobierno ya lleva tiempo inventándose narrativas falsas para ocultar que fueron los miembros del M-19 quienes inmolaron una Corte Suprema de Justicia en alianza con los capos del narcotráfico. Y hoy tratan de presentarnos a esos guerrilleros como héroes en lugar de recordarnos sus delitos para que nadie los repita. Así, las leyes del país hayan indultado a los miembros de ese movimiento guerrillero. Que la luz nos acompañe.